¿Sabías que los milagros de Jesús no fueron hechos solamente para llamar la atención? ¿Conoces el propósito divino de los milagros de Jesús? Esta semana en Mujer para la Gloria de Dios, el propósito de los milagros de Jesús. Bienvenidas a Mujer para la Gloria de Dios. Quien les habla, Ailín Pagán de Salcedo, y nuestra querida Katy Sheraldi de Núñez. ¿Cómo estás, Katy? Bien, Ailín, ¿y tú? Muy contenta y agradecida al Señor de poder estar aquí en esta nueva ocasión, una nueva oportunidad que Dios nos da para poder compartir con ustedes a través de Mujer para la Gloria de Dios, una producción del Ministerio de Mujeres ESER de la Iglesia Bautista Internacional bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. El programa de hoy lo hemos titulado El propósito de los milagros de Jesús. Y gracias a Dios por todos los oyentes que nos apoyan en su sintonía y mensajes. En verdad es una bendición poder compartir con ustedes. Hoy queremos invitarles a reflexionar con nosotros a partir de estas preguntas. ¿Sabías que los milagros de Cristo no fueron hechos para llamar nuestra atención? ¿Conoces el propósito divino de los milagros de Jesús? Estaremos posteando en Instagram estas y otras preguntas más para que puedan reflexionar y sacar mayor provecho personal de Mujer para la Gloria de Dios. No dejan de responderlas. Y como siempre, antes de iniciar con nuestro estudio, vamos a presentarnos a nuestro Señor. Ailín, ¿tú podías orar para nosotras? Sí. Amantísimo Padre y Dios, te damos tantas gracias, Padre, porque reconocemos que es un privilegio el poder estar aquí en este tiempo, Señor, siendo iluminados, guiados por tu Espíritu Santo para exponernos a tu palabra, Señor, y que podamos entender tu mensaje. Abre nuestro entendimiento y el de todas aquellas que nos escuchen, Señor, a través de tu Espíritu Santo, para que podamos conocerte más, amarte más, Señor, para vivir de una forma que te glorifique cada día más. Necesitamos de ti para poder hacer esto, Señor. Amén. Y por eso apelamos y te pedimos, Señor, que intercedas por nosotros, Dios, Amén, para que podamos exaltar y levantar tu evangelio y otros puedan venir a Cristo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 La semana pasada estuvimos hablando sobre los milagros de Jesús en esta serie sobre Jesús, una vida única, y cómo Dios siempre tiene un propósito a través de sus milagros. No necesariamente para mostrar su poder, como tú mencionabas en una de las preguntas, llamar la atención o ganar dinero, nada que ver. Como el mundo hace. Exacto, y como sí hacían en aquella época en los templos paganos. Sino no hay nada nuevo bajo el sol. Es el mismo corazón. Sino que estos milagros Dios los hacía, Jesús en su momento, para autentificar que Él era el Hijo de Dios, el mensajero, y quien venía a enseñarnos algo nuevo de Yahweh, de Dios. Y es interesante estudiar los milagros porque usualmente estos encierran enseñanzas que van más allá de lo obvio, que son más profundas, que nos pueden pasar desapercibidos si no lo estudiamos a profundidad. Como por ejemplo, cuando vimos el milagro de Jesús al curar al hijo del saduceo y hacer manifiesta su omnipresencia. Porque era de lejos que lo hizo. Exacto, sí. Este milagro Jesús lo realizó sin estar presente. Punto, sí. A la misma vez de que llevó a este padre saduceo, y si no saben lo que es, se lo dejo de tarea, a creerle a Jesús y a creer en su milagro, en su poderío para sanar a su hijo, dejando de lado todas sus creencias. O sea, no fue pequeña cosa lo que hizo este saduceo en aquel momento. Recuerden que los saduceos no creían en la vida después de la muerte, en los ángeles y en espíritus, sino solamente en lo que estaba escrito en el Pentateuco, en la letra nada más. Exactamente, los 5 primeros libros de la Biblia. Me alegro que dijiste eso, y si no han oído el programa pasado, entra y oír. Es bien interesante cuánto uno puede sacar de la Biblia, que está evidente, pero no es tan obvio, a menos que uno indague y busque las informaciones. También vemos la orquestación perfecta del Señor, aún en medio de las dificultades. La enfermedad de su hijo produjo en el saduceo
un entendimiento mayor de Dios y especulo que una relación más cercana con Él después de este evento. Al repasar los milagros de manera general en los evangelios, pareciera que con el tiempo los milagros aumentaban en tamaño, en complejidad. Y empezando con el embarazo de una mujer mayor, que fue Elizabeth, ¿verdad? Sí. Y luego el embarazo de una virgen, María, sabemos que estos fueron ambos milagros que probablemente no llamaron mucho la atención. Sí, claro, a su familia y sus alrededores, pero eso no fue a la luz pública. Sí. Sin embargo, en Juan 6 leemos de un milagro en donde 5,000 hombres y sus familias, o sea, que más entonces de 5,000. Exactamente, tenía que por lo menos 10,000 y probablemente más, luego de seguir a Jesús y sus discípulos por todo un día, fueron alimentados a partir de la multiplicación de los panes y los peces. Esto, obviamente, mucha gente vieron. Y yo imagino la muchedumbre no sabía que era de solamente algunos panes, pero ellos sabían que alimentar 10,000 personas de un la supermercado, exactamente, donde no tenía un barbecue, no tenía nada. Obviamente eso fue un milagro que ellos estaban notando. Y quiero que resaltemos como Cristo en medio de su obrar estaba enseñando a los discípulos. Sí. Y en aquel momento específicamente a Felipe. Así es. En Juan capítulo 6, versículo 5 leemos lo que Jesús le preguntó a Felipe. Dice, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Y aún desde antes de hacer esta pregunta, ¿ustedes no creen que Cristo sabía lo que debía hacer? Claro que sí, eso es obvio. De hecho, el versículo 6 nos dice, pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Cristo no solamente sabía lo que iba a hacer, sino que también sabía lo que Felipe estaba pensando, lo que había en su corazón. ¡Ouch! Eso Dios toca lo cerca. sabe todo. Felipe estaba evaluando las circunstancias a partir de una perspectiva mundana y limitada, porque todavía no entendía quién era que estaba caminando con él. Y esto es una lección para todas nosotras. Sí. No debemos evaluar nuestras vidas por lo que tenemos, sino por lo que Dios pueda hacer, aun con lo poco que tengamos. Dios ha prometido proveer para nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, según Filipenses 4:19. Entonces, tranquilas y confiadas, es su responsabilidad y no la nuestra. Amén. Así es, nosotros, y Él está diciendo, yo estoy en control. Él siempre está en control y a nosotros se nos olvida eso. Es sí mismo es. Y Él nos recuerda. Seguimos igual muchas veces, con mucha más fe sobre la marcha, pero no lo entendemos totalmente. Y aunque tengamos poca, ofrezcámoslo a Dios. Él es capaz de multiplicarlo y utilizarlo en grande. Sabemos que aquel milagro fue tal que a partir del almuerzo de una persona no solamente se alimentaron más de 5,000 personas, sino que hasta sobraron 12 canastas para cada uno de sus discípulos, que nos enseña que él estaba enseñando algo muy, muy particular a estos discípulos. Así es, y mientras te escuchaba hablar, Katy, que mencionábamos a Felipe, algo que me reta la actitud de Felipe y su incredulidad es que realmente nosotros también actuamos muy frecuentemente igual que Felipe porque no conocemos a Dios, porque no hemos asimilado su grandeza, no conocemos su carácter y por eso es que es tan importante que no cuando estamos en medio de la prueba, sino en tiempos de quietud y de calma, que vengamos a su palabra, que oremos a Dios para que se nos revele a nuestras vidas, que pidamos al Espíritu Santo para que abra nuestro entendimiento, para que podamos conocer cada vez mejor a Dios, para confiar cada vez más en Él, porque nuestro corazón no se inclina a confiar en Él de manera natural, es algo que tenemos que ejercitar y fortalecer el músculo de la fe. Tú sabes que yo creo que pasa es que nosotros añadimos a Cristo a nuestro pensar
en vez que cambiar, quitar lo que pienso y reemplazarlo con lo que Cristo dice. Correctísimo lo que dices. De hecho, por eso tantas veces vemos a un Dios limitado, porque lo vemos a partir de nuestra realidad y no la realidad. La real realidad, valga la redundancia, de lo que Él verdaderamente es. Así es. Nunca tendremos nosotros, por nosotros mismos, los recursos suficientes para hacer la obra de Dios. Sin embargo, esto no debe pararnos, porque Él sí tiene todo. Amén. Si Dios nos está llamando a realizar algo, pues vayamos manos a la obra, porque Él hará en nosotros, a pesar de nosotros, por encima de nosotros, y Él proveerá de lo que sea que necesitemos para hacer su obra. Es Amén. su obra. Amén. Eso no es nuestra. Exacto. Lo único que tenemos que asegurarnos es que sea su obra y Así no la mismo. nuestra. Y Él está llamando, como tú dijiste en principio. El llamado. No es algo así que es. yo quiero hacer, es algo que Él nos está llamando a hacer. Así es. Y pensando en los apóstoles, estos en aquel momento, ellos andaban de camino, no tenían comida para llevar con ellos. Sin embargo, se preocuparon por su prójimo, o sea, esta muchedumbre de más de 5,000 personas, para alimentarlos por encima de sí mismos. Sí, y esto qué fue bueno. un acto significativo, Claro. realmente. El corazón de siervo y generoso bondad, sí. que estos tuvieron. No dudo que en parte por esto fue que Dios los eligió a estos hombres. Y en aquel momento, con la multiplicación de los panes, que fue tal como tú mencionabas, Katy, que no solamente dio para todos, sino que sobró para que ellos pudieran comer mientras seguían en su viaje. Un Así detalle es. de Dios, ese es nuestro Dios. Así mismo, sacaste la palabra de mi boca. Esto es nuestro Dios. Amén. Y cuando ignoramos nuestras incapacidades y tenemos fe, nos llenamos con su suficiencia. Amén. Así es. Y como vemos, a pesar de los milagros, las multitudes no aprendieron la lección. Como nosotros. Es, como mencionamos tan frecuentemente, es el mismo corazón pecador, engañoso y necio que se resiste a la verdad. Así es. Y entonces estos querían utilizar el poder de Cristo para alcanzar sus intereses particulares, remover el gobierno romano y que Cristo fuera su rey. Una visión totalmente mundana y centrada en las cosas de este mundo. Cuando estaban delante de la presencia del mismo Dios, haciendo milagros y realizando obras que ojos humanos nunca habían podido ver. Tan limitada. Desenfocados totalmente, porque habían malinterpretado Así es. lo sucedido, los hechos. El Espíritu Santo no estaba con ellos y ellos no tenían también, Así a decir, mismo. las escrituras como nosotros sí las tenemos hoy en día. En su casa. Ellos lo tenían en el templo. Exacto. Pero no en su casa. No la Biblia revelada como nosotros hoy Exactamente. sí la tenemos. Por eso tenemos más que señalar a nosotros, porque Amén. nosotros tenemos mucho más recursos. Sin embargo, actuamos como esos 5,000 ante el milagro de Dios. Eso somos. Dios quería que vivieran en paz, no porque tuvieran un gobierno pacífico, sino porque encontraran la paz que hay en Dios, que va mucho más allá de lo que estos estaban pidiendo en aquel momento. Y luego de este milagro de los panes y los peces, Cristo se separó de ellos y mandó a sus apóstoles a zarpar en un barco hacia Capernaum. Y ahora, estando en el mar de Galilea, de repente comenzó una tormenta, lo cual no es raro que sucediera en aquella área cuando los vientos entraban de repente. Estos producían que las aguas se agitasen con frenesí, siendo muy peligrosos, y estos son marineros experimentados, que lucharon contra los vientos por más de 3 millas. Sí. Eso fue mucha fuerza, Sí, mucho cansancio físico, que me ajá. viene a mi mente. Y Cristo esperó hasta este punto cuando los discípulos sintieron que ya no podían más. Jesús se acercó a la barca caminando sobre las aguas. Y es entendible que dado los vientos en el agua picada, que los discípulos no pudieran ver bien y que no reconocieran que era Jesús quien estaba caminando sobre las aguas. Claro, imaginémonos aquella escena. No era de extrañar que estos concluyeran que era un fantasma. Y también imagínense con el miedo que tenía porque el viento estaba ganando, vamos a decir.
Exactamente. No estaba pensando, Estas claro. condiciones meteorológicas son impresionantes. Claro. Y cualquiera se amedrentaría. Cuanto más estos discípulos en medio del mar. O sea, no era extraño que ninguno que estos reaccionaran de aquella manera porque tampoco nunca antes habían visto a nadie caminar sobre las aguas. De hecho, yo no sé tú, pero yo he leído en la palabra que Jesús caminó sobre las aguas, pero si hoy en día yo veo una persona caminando sobre las aguas, Eso me va a asustar, sí. exactamente. O sea, Jesús les ordenó tranquilizarse y tener ánimo. Luego subió con ellos a la barca y el viento se calmó, porque Él está en control de todo. Amén. Y como era de esperarse, los discípulos estaban muy asombrados, en gran manera, en verdad, al ver todo lo que sucedió en aquel momento. Hasta el día de hoy, cualquiera de nosotros se asombraría en gran manera si nos vemos en una circunstancia como estas. Claro. Y al leer la historia es importante que nos pongamos en los zapatos de los discípulos. Para aquel momento todavía no existía la Biblia, no tenían la morada del Espíritu Santo. Son dos puntos muy importantes. Claro. Y acababan de ver un evento no natural y espectacular, humanamente imposible. Y al leer el versículo 52, concluyo que posiblemente estos no eran realmente creyentes hasta este momento. Leamos como dice, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Sí, aun si fueran creyentes en ese momento, todavía sus mentes estaban entenebrecidas. Uh-huh. Todavía no podía hacer la conexión. Uh-huh. Y con la misma palabra, Dios creó el mundo, calmó la tormenta. Para nosotros es lógico, porque no estamos en medio de esa tormenta, obviamente. Si Él pudo crear todo con su palabra, claro que también puede controlarlo todavía. Sí. Y aquí hay otra lección también. La misma naturaleza que por poco los hace zozobrar en el mar, tuvo que obedecer a su Creador. Amén. Ahora podemos entender mejor el por qué cuando llegó el día de Pentecostés, que vino la morada del Espíritu Santo y los discípulos tuvieron tiempo de reflexionar sobre todo eso que lo había pasado a ellos, fue que entonces conectaron los puntos. Uh-huh. De ahí de todos tuvieron el valor de morir martirizados por la causa de Cristo, menos Juan. Pero quiero decir una cosa, no es que Juan no tenía el valor. No. De hecho, el teólogo Tertuliano y la historia de la iglesia primitiva establecen que aunque Juan fue sumergido en aceite hirviendo, esto logró escapar milagrosamente. Wow. Y por esto no fue martirizado también. No es que fue falta de valor, es no, que el fue Señor, que se zafó de vivir un momento difícil. Es que el Señor decidió que no iba a ser martirizado. Así es. Este es el poder que Dios tiene a disposición de cada uno de sus hijos, de cada uno de nosotros. Y un encuentro con el Dios viviente nos cambia para siempre. Así es. Y nos capacita para ser mucho más allá de lo que jamás pudiéramos realmente imaginar. O sea, Dios está ahí, es asunto de que le creamos, de que tengamos fe y que confiemos en Él, no importa nuestras circunstancias. Amén, amén. Y a pesar de las circunstancias. A pesar de las circunstancias y de nuestras limitaciones. Así es. Y hablando de los milagros, hay otro milagro que muestra el poder de Cristo sobre su creación y también el poder y el propósito en medio de las tragedias, en medio de las circunstancias difíciles. Desde el tiempo de Cristo y hasta el día de hoy, muchos creen que las enfermedades son consecuencia directa del pecado.
un mal entendimiento que muchos tienen. Y si bien en general las enfermedades son producidas por el pecado, porque antes de la caída de Adán y Eva no existían las enfermedades, no había muerte, sin embargo, no necesariamente una enfermedad es producto de un pecado en específico. De hecho, en el libro de Juan, capítulo 9, vemos a un hombre ciego desde su nacimiento y uno de los discípulos le preguntó directamente a Jesús, ¿quién había pecado, el hombre o sus padres? Refiriéndose a este hombre ciego. Exactamente. Y escuchemos la respuesta de Jesús. Ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Eso en Juan capítulo 9, versículo 3. Es importante que entendamos, así como este hombre aprendió, que Dios tiene un propósito bueno en todo. Y luego Jesús continuó diciendo, nosotros debemos hacer las obras del que Él me envió mientras este día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Amén. Este pobre hombre nunca había visto la luz y ahora no solamente vería la luz de la creación, sino la luz del mundo. Jesús mismo. Amén. La luz del mundo. mundo. Me sube el pelo. Jesús. Imagínense el alboroto que produjo este milagro en aquel pueblo. Este era un hombre bien conocido por todos los fariseos. El ciego del pueblo, me imagino. Exactamente. Y siempre que estaba pidiendo, pues los fariseos, los saduceos, seguramente lo habían juzgado. Algunos del pueblo le ignoraron seguro y otros probablemente tuvieron compasión y le ayudaron. Hasta que aquel día entró en el templo sin necesidad de ayuda. Por primera vez pudo ver el templo, que para ellos fue la presencia misma que Dios, a ver a su familia, a sus vecinos, quienes no tenían una explicación de lo sucedido. De hecho, algunos incluso pensaron que este no era el hombre en cuestión, el ciego, sino alguien parecido. Y él los corrigió. Y como lo sucedido era algo imposible de humanamente hacer, entonces comenzaron a preguntarse cómo ocurrió, qué fue lo que pasó. Y el hombre entonces explicó que Jesús escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, le untó en el barro en los ojos y lo mandó al estanque de Siloé para lavarse y recuperó su vista. O sea, detalle por detalle, este hombre les explicó cómo Jesús le volvió la vista a sus ojos. Al escucharle, entonces, aquellos que estaban allí, en vez de celebrar aquel milagro, ¿qué hicieron los fariseos? Criticar a Jesús, condenar a Jesús por trabajar en un sábado, el día de reposo. Increíble. Ese es el corazón nuestro mismo. Pecado que no nos permite ver más allá. Cristo entonces estaba mostrando su poder en ese momento sobre las enfermedades, poniendo en evidencia la mala teología, el peso que le habían atribuido al día de reposo también y el mal testimonio de los fariseos. O sea, Jesús hizo lo que ellos fueron incapaces de hacer en toda su vida. Y esto es algo que les confrontaba y no los justifico, pero entiendo su enojo y su rebeldía. Y es importante también que entendamos que las cosas no son diferentes hoy tampoco. Yo estaba pensando eso cuando tú estabas hablando que a veces yo soy un fariseo, sí. No lo creo porque no cabe en lo que yo pienso. Todos hemos sido fariseos en algún momento u otro. Cuando alguna situación no se ajusta a nuestra cosmovisión, en vez de cambiar nuestra cosmovisión, buscamos justificar nuestras creencias. Así mismo es. Y la conclusión de los fariseos fue que el verdadero Mesías no obraría en el día de reposo. Por eso Jesús dijo a los mismos fariseos en Marcos capítulo 2, versículo 27,
El día de reposo se hizo para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Es el hombre que necesita ajustarse a Dios, no Dios a los hombres. Dios nos ordena adorarle con todo lo que hagamos. Amén. Y nos manda a tomar un día para específicamente buscar su rostro y adorarle. Ayudar a tu prójimo, aún en el día de reposo, es una forma de honrar a Dios. Amén. Y hay un último milagro que podemos revisar hoy, y es cuando Jesús resucitó a su amigo Lázaro. Recordemos que sus hermanas mandaron a buscar a Jesús y esto no vino hasta pasado 4 días. Y al llegar, Marta, que creía que Jesús era capaz no solamente de curarlo, sino de levantarlo de su enfermedad, le reclamó a Jesús su tardanza en llegar. Marta creía que todo lo que Jesús le pidiera a Dios, se lo concedería, lo cual es una verdad. Sin embargo, ella no se imaginó que después que Lázaro estuviera muerto, Jesús pudiera resucitarlo. Entonces Jesús le recordó. Imitándolo otra vez. Eso es lo que hacemos. Entonces Jesús le recordó que su hermano habría de resucitar. Y Marta, que conocía las escrituras, dijo, sí, yo sé, entiendo que él va a resucitar en el día final. Jesús entonces le explicó que él es la resurrección y la vida, que él cree en mí, aunque muera vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Amén. Como nos enseña Juan capítulo 11, versículos 25 al 26. Y Marta le creyó a Jesús. María también tiene un encuentro con Jesús y tiene la misma confusión de su hermana. Cristo va a la tumba y llama a su amigo a salir, y como sabemos, Lázaro salió de la tumba. Y no puedo imaginar lo que pensaron allí las personas cuando vieron lo que sucedió. Yo creo que a mí me asustaría. ¿Sí? En gran manera. Hay tanto de que podemos aprender de los milagros de Jesús. Sin embargo, ya por hoy no podemos continuar porque el tiempo se nos agotó y tenemos que terminar. En el próximo programa seguiremos estudiando sobre los milagros de Jesús. Mientras tanto, meditemos esta semana sobre lo que hemos compartido hoy, evaluando nuestras vidas y la luz de lo que nos dice la palabra. No a nuestra luz, la luz real. No dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa. Aquí les esperamos. Y recuerden, muy, muy importante, necesitamos de sus oraciones. Por favor, sigan orando por Mujer para la Gloria de Dios. Amén. Toda iniciativa por compartir el Evangelio. En verdad necesitamos de su protección en días como estos. Y recuerden que les estaremos esperando en una próxima entrega aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Bendiciones. Hasta la próxima.